clase utilizaremos un nuevo panel, un panel que nos permita alinear y colocar objetos a la misma altura o distancia. Imagínate que estás trabajando con varios tipos de elementos, objetos, dibujos, necesita que estén todas a la misma altura o la misma alineación a un costado del documento. Este panel es esencial para ese tipo de trabajo. Nos permite alinear objetos de manera precisa y separarlos también con una precisión de milímetros si es que es necesario. Vamos a conocer entonces cómo funciona este panel de alinear. Vamos a crear un documento nuevo. Usaré esta vez el formato de papel A4, una sola mesa de trabajo y colocaré la mesa, la imagen o el documento en forma horizontal. Vamos a colocar acá como nombre este documento alinear. Creamos. Voy a comenzar con un solo objeto. Veremos cómo podemos alinear un objeto con respecto a un documento. Normalmente trato de que mis objetos tengan algún color, algún relleno. Este es mi objeto, mi dibujo, un rectángulo. Ahora buscaré el panel que me va a servir para trabajar con la alineación. Normalmente este panel no se encuentra disponible dentro de los paneles básicos que trae el programa cuando abrimos por primera vez. Vamos a buscarlos mediante el menú de ventana. Vamos a ir al menú ventana y abriremos alinear. Alinear se abre junto con otros dos paneles que ya hemos utilizado en algún minuto, por ejemplo el panel de transformar y el de busca trazo, en donde ya revisaremos cuáles son las operaciones que tenemos disponibles para usar. En esta ocasión es el panel de alinear. Este panel debe ser más extenso, debe tener 3 bloques por lo menos. Acá solamente visualizo 2. Para ampliar la cantidad de contenido del panel tenemos al costado de la palabra alinear un par de pequeñas flechitas verticales y arriba abajo. Al presionar esta flechita lo que hacemos es ampliar los contenidos del panel. Bien, solamente usaré la herramienta de selección. Tomaré el objeto, ahí está seleccionado y veremos cómo lo vamos a alinear con respecto a este documento. Este tipo de alineación se llama alinear con mesa de trabajo. Me va a permitir colocar el objeto, por ejemplo, pegado a la izquierda del documento o de la mesa de trabajo. Presionando este botón, este objeto se alinearía a la derecha. Y con el botón que está al centro estoy alineando el objeto al medio de la mesa de trabajo. También vamos a encontrar botones que nos va a pegar el objeto arriba, siempre pegado en el borde del documento o abajo o también en el centro. Se van a fijar que hay dos tipos de centro, el centro llamado horizontal y el centro vertical. Por ejemplo, voy a tomar el objeto, lo voy a mover a otra posición y voy a centrarlo nuevamente. Tengo que utilizar los dos tipos de centro, horizontal, vertical. Ahora ese objeto está completamente centrado con respecto a lo que es la mesa de trabajo. Mientras estamos usando un solo objeto, creo que el trabajo de la alineación es realmente sencillo. El tema es, o se podría complicar, cuando tengo más de un objeto que alinear. Vamos a agregar un segundo objeto, un círculo. Cambiaremos el color de este círculo y ahora veremos cómo se trabaja por lo menos con dos objetos. Esta vez la alineación quiero que sea solo entre ellos, solamente entre el rectángulo y el círculo. Ya no quiero que se alineen con respecto al contorno de la mesa de trabajo. Voy a seleccionar ambos con la herramienta de selección. Recordemos que podemos hacer una selección amplia que incluya a los dos objetos. O también podemos hacer con Shift un clic en uno, un clic en otro. Ahí tenemos nuevamente los dos seleccionados. Ahora, para poder alinear estos dos objetos y que no se nos peguen al documento, por ejemplo, si presionamos ahora alineación arriba, se pegan automáticamente al borde del documento. Quiero que se alineen solamente entre ellos. Para eso vamos a utilizar el elemento de la objeto clave. Si hago un clic más en uno de estos dos objetos, pasaría a ser objeto clave. El objeto clave podríamos decir que se clava en el documento, no se va a mover, y el que se va a mover o distribuir sería el segundo objeto. Vamos a hacer un clic, por ejemplo, en el rectángulo, un clic sin presionar ningún tipo de tecla, de atajo. Vamos a dar un poco de zoom. Quiero que vean que el objeto, una vez que hemos decidido que sea objeto clave, se selecciona con una doble línea o una línea más gruesa de lo normal. Ahora vamos a alinear arriba y los dos objetos se colocan a la misma altura, a la misma distancia, pero ya no se van al borde del documento, a la mesa de trabajo. Vamos a repetir el procedimiento, seleccionamos ambos, un clic más a uno de ellos para que sea objeto clave, el rectángulo es objeto clave,
y ahora ya los puedo alinear, por ejemplo, arriba. Están los dos alineados a la misma altura. Esta sería entonces la forma de trabajar con varios tipos de objetos. Por ejemplo, voy a alinear ahora usando el costado izquierdo. Selecciono ambos. Esta vez quiero que el círculo sea objeto clave. Un clic más y ahora alineo al costado izquierdo. Si se dan cuenta, el objeto clave no se mueve nunca, queda clavado en el documento y el que se desplaza es el otro elemento. Vamos a agregar un tercer dibujo. Voy a dibujar acá un polígono. Le voy a cambiar el color y vamos a trabajar ahora con tres elementos. Selecciono los tres, uno de ellos clave y alineamos arriba. Esta sería entonces la forma correcta de trabajar entre varios objetos. Ahora el espacio que separa un objeto de otro también lo puedo manejar. A esta opción le llamamos espaciado, distribuir espaciado. Por ejemplo, le vamos a indicar que sea 0 el espaciado y luego presionaremos el botón que correspondería a la ubicación de los objetos. Por ejemplo, los objetos están ubicados de manera horizontal, el botón que corresponde sería distribuir espacio horizontal. Esa es una distribución de espaciado igual a 0, no hay espacio entre ellos. Ahora vamos a tener un objeto clave nuevamente, le vamos a dar un poco más de distancia entre objeto y objeto, por lo menos 5 milímetros. Presionamos nuevamente el botón y tengo una separación exacta de 5 milímetros. Separémoslos algo más, 10 milímetros. Presiono nuevamente el botón y hay una separación de 10 milímetros uno de otro. Bien, haremos una vez más un ejercicio ahora en vertical para luego pasar a un ejercicio algo más complejo de alineación. Vamos a tomar los objetos, uno de ellos clave, los alineo por ejemplo al centro y le voy a dar una distribución de 10 milímetros, pero ahora, si ustedes se fijan, la posición de los objetos ya no es horizontal, sino que vertical. Debiera presionar el botón que corresponde al espacio vertical. Presionamos el botón y ahora el espaciado entre ellos es de 10 milímetros, pero en vertical. Vamos a abrir un ejercicio preparado. He creado un documento con unas 8 mesas de trabajo para realizar varios tipos de alineación. Este documento lo vamos a dejar disponible para que lo puedas descargar y puedas practicar el proceso de alineación. Cabe recordar que alinear objetos es uno de los trabajos más recurrentes dentro del mundo de Illustrator. Es algo que siempre nos vamos a topar. Veamos, por ejemplo, estos ejercicios que son bastante rápidos y sencillos de resolver. El primer objeto lo voy a centrar con la mesa de trabajo. Significa que debo seleccionar mesa de trabajo. Presionamos alinear al centro y al centro. Ese objeto ya está centrado. Como ven, son ejercicios bastante simples y prácticos que van a poner a prueba tu capacidad de usar el panel de alinear. Veamos el siguiente. Dice alinear con el primer objeto. Mi rectángulo azul es el primer objeto. Selecciono todos, pero ahora la alineación es entre objetos. Así que voy a darle un clic para que se convierta en objeto clave y ahora lo voy a alinear, por ejemplo, a la izquierda. Todos se alinean a la misma distancia y separación del borde del documento. Veamos otro ejemplo. Voy a alinear estos cuadrados que están de manera desordenada y voy a crear la misma figura que tengo acá al costado derecho. Esta es mi referencia, es mi ejemplo. Trataré de dejarlo de la misma forma. Comenzaré con el cuadrado más grande y lo voy a alinear con la mesa de trabajo al centro y al centro. Ahora colocaré uno de estos pequeños cuadrados en el interior centrado con esta figura. Solamente selecciono el cuadrado grande y el cuadrado pequeño. El cuadrado grande va a ser objeto clave siempre. Un clic para que sea objeto clave. Y ahora lo alineo al centro y al centro. Al momento de ir alineando se van a dar cuenta que el objeto lo vamos arrastrando, lo vamos jalando para que se coloque al interior del objeto mayor. Ahora deselecciono todo y voy a seleccionar ahora uno de los objetos pequeños para alinear en la parte inferior. Solo cuadrado grande y solo el cuadrado pequeño. El cuadrado grande vuelve a ser objeto clave y lo alineo esta vez a la izquierda y lo vamos a separar. Si nos fijamos en el objeto que tenemos al costado del ejemplo, nos da la impresión que tiene algún grado de separación. Vamos a colocar primero 0. Vamos a presionar distribuir espacio vertical y tenemos ahí los objetos pegados, uno junto al otro. Pero si observamos bien, en el ejemplo hay una pequeña separación.
Me parece que debe ser no más de 2 milímetros. Vamos a dar esa cantidad y vuelvo a presionar el botón. Esa es la separación exacta que tiene el rectángulo grande junto al pequeño. Hago clic al costado para quitar la selección y vuelvo a seleccionar el cuadrado grande, otro cuadrado pequeño. El cuadrado grande es objeto clave. Alineo a la derecha y obviamente la separación es idéntica. Presiono solo el botón de espaciado vertical y arrastro el objeto para que se separe solo a 2 milímetros del objeto principal, el objeto más grande de todos. Y esta sería entonces mi figura. Para evitar que esta figura se desarme al momento de trasladar, mover, siempre es bueno agrupar. Clic derecho, agrupar. Ahora ya lo puedo mover, llevar donde yo quiera y es un solo elemento. Veamos los objetos que tenemos en la siguiente fila. Otro ejercicio de alineación y distribuir altos, espaciados. Selecciono todas las figuras. Una de ellas debe ser clave. Voy a elegir la número 1, la primera. Hago un clic más para que sea objeto clave. Alineo al centro. Todos los objetos ya están alineados y solamente falta distribuir los altos, los espaciados. Le voy a dar 1 centímetro de espacio entre un rectángulo y otro. Presiono el botón vertical y están todos alineados. Hemos revisado el día de hoy en estas clases, en estos módulos, cómo agrupar objetos. Me gustaría alinear estos 4 objetos y luego agruparlos. Vamos a seleccionar todo. El objeto más grande lo voy a designar como clave. Alineo al centro. Recordemos que podemos alinear en la posición que nosotros queramos, ¿no? Ahí está alineado al centro. Ahora, agrupar. Clic derecho, agrupar o control G, como dice el atajo. Si deselecciono y tomo la figura, se van a dar cuenta que los 4 elementos son un solo elemento, un solo grupo. Para desagrupar, clic derecho, desagrupo o control shift y G. Vamos a usar el clic derecho. Al desagrupar, los objetos vuelven a ser libres. Veamos otro ejemplo de alineación. Cuando tengo varios objetos de distintos colores, al seleccionar todos al mismo tiempo, no estaría cumpliendo mi objetivo, que es solamente alinear los objetos del color naranjo. Para tomar distintos objetos por color, voy a usar la tecla Shift y haré un clic en cada uno de ellos una sola vez. Y luego voy a designar que uno de ellos sea clave para que me permita alinear. Ahí están alineados solo los objetos naranjas. Finalicemos con un último ejercicio de alineación. Este ejercicio también tiene que ver con la ubicación de un objeto, algo que veremos luego en lo que es el uso de las capas. Cuando dibujamos objetos, siempre el segundo objeto o el tercero o el cuarto se va a colocar encima de los anteriores, como en este caso. El objeto grande está abajo y el objeto pequeño está sobre él. Existe un atajo que me permite cambiar esta distribución, es decir, enviarlo atrás o enviar delante. Vamos a seleccionar el objeto pequeño y presionando control 9 lo envío detrás del otro y control 0 lo vuelvo a traer delante. De esta forma podemos cambiar la ubicación o posición de cualquier objeto con respecto a otros. Finalmente me gustaría centrarlos, ahora que ya los tengo ubicados. Selecciono todo, el objeto grande va a ser clave y vamos a alinear al centro y al centro. Haciendo un control al 0 vamos a ver todos los ejercicios que hemos realizado para esta cápsula, para esta clase. Hemos revisado en esta clase todo lo que se puede realizar con el módulo de alinear. Alinear objetos simples con respecto al documento y también alineamiento entre objetos. Les recomiendo que hagan los ejercicios que van a estar disponibles para que puedan practicar los distintos tipos de trabajos que hacemos en cada una de estas clases. Los invito entonces a descargar los archivos disponibles para este módulo.